¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal en una nueva emisión. Es un placer, como decimos siempre para nosotros, entrar en sus casas con el programa tributario por excelencia en la República Argentina. Hoy tenemos un programa muy movido con 2 entrevistas de primer nivel, además nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Y muchísimas noticias que han acaecido en los últimos 7 días. Saben ustedes que nos pueden seguir a través de las redes sociales y en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. En el comienzo de este programa vamos a repasar una noticia importante. Ya habíamos adelantado que iba a haber modificaciones en las fechas de vencimiento de los anticipos para personas humanas, tanto en impuesto a los bienes personales como en impuesto a las ganancias. Preveíamos unas fechas, pero finalmente por vía resolutiva la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó que los vencimientos del segundo, tercer, cuarto y quinto anticipo en el impuesto a las ganancias y en impuesto a los bienes personales serán en los meses de septiembre, octubre, diciembre y marzo respectivamente. Una pesada carga en los próximos meses, pero estas son las fechas claves, estos son los 4 meses claves para los anticipos del impuesto correspondientes al año 2017. También en el programa anterior habíamos hablado de una reunión muy importante entre la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la Administración Federal de Ingresos Públicos, en donde se presentó una propuesta de 23 puntos para mejorar regímenes de información, sistemas de cuentas tributarias, entre otras cosas. Intervinieron en la reunión los integrantes de la Comisión de Estudio de Asuntos Tributarios de la Federación Argentina, como también representantes de la AFIP, como decía, y entre los puntos más destacados tenemos que mencionar, y esto queríamos explayarnos un poquito, algunas cosas como por ejemplo la necesidad de determinar un domicilio electrónico único para los diversos organismos. También hay que tener en cuenta la necesidad de poder observar boletas de deuda y juicios en ejecución simultáneamente, la necesidad de poder observar más correctamente las facturas electrónicas y su listado, también mejorar lo que es la compensación y la generación de los volantes electrónicos de pago. Realmente muchos puntos que se tienen en cuenta y es una propuesta muy interesante para tener en cuenta qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Primeras 2 noticias, decíamos que hoy teníamos muchísima información. Vamos a ir ahora al encuentro del doctor Daniel Pérez, nuevamente en nuestro programa, para hablar en los cambios previsionales que puede haber en el régimen de autónomos. Lo habíamos adelantado la semana pasada, el doctor Daniel Pérez en Fórum Jurídico Fiscal. ¿Cómo quedan los autónomos? ¿Cómo será el tratamiento de los trabajadores autónomos en un futuro sistema previsional? A ver, ¿cómo será? Una pregunta Daniel fácil, Pérez. sencilla. Exactamente. Una pregunta, hola, ¿qué tal? Una pregunta muy sencilla. Bueno, si estamos pensando en una reforma profunda, el tema de autónomos tiene que ser la más importante. Porque hoy la situación de los trabajadores autónomos en materia de lo que significa jubilación y pensión es, yo diría, casi dramática. Sí. Es decir, el 80, 90 o casi 95% de los autónomos está dentro de la mínima. No hay posibilidad de que el autónomo puro, o sea, que toda su vida ha trabajado como autónomo y aportó como autónomo, hoy tenga una jubilación realmente decente. Sí. Entonces aquí hay que ir hacia adelante y pensar que la reforma más profunda se tiene que dar a través del trabajo autónomo. Y aquí me viene muy bien para plantear una reforma de tipo previsional que tiene que ir a pilares, a pilar mínimo y a pilar voluntario necesariamente como es en España, me viene muy bien la reciente experiencia de Brasil en materia laboral. Y me preguntarás por qué. Sí. Porque han creado la figura del autónomo dependiente. La figura laboral del autónomo dependiente es una maravilla como creación laboral. Es decir, vincularse al empleador con un contrato
pero autónomo, o sea, laboral, pero autónomo, en donde lo protege a partir de esa relación autónoma y la transforma en una relación independiente. ¿Y sería por tiempo determinado? Podría ser por tiempo determinado o indeterminado. Nosotros ya tenemos una experiencia en nuestro Código Civil y Comercial, el contrato de agencia. Claro. El contrato de agencia funciona así, es la voluntariedad de unirse con una relación dependiente o con una relación autónoma. Si nosotros podemos, en una futura reforma, aunar un criterio de autonomía de la voluntad en materia laboral del autónomo, que pueda ingresar los aportes por lo real, y una reforma previsional con pilares, yo diría que con este pensamiento lo mejor que puede pasar es una reforma basándose en el régimen autónomo. Es muy posible que esto sea lo que haya que visualizar primeramente. 3 pinceladas del proyecto que hay. Una reforma importante del financiamiento. El financiamiento, ese va a ser uno. Claro, para ir desprendiéndose del mecanismo contributivo que dijimos que el 1 a 1, el 0,7, pasa a la universalidad. A una universalidad. Y también, bueno, este tema de los pilares, ir pensando de que el Estado puede asegurar un mínimo, que tiene que ser un poco más alto que el mínimo de hoy, y después generar la posibilidad de lo que se llama en los países muy adelantados, como los países nórdicos, el sistema de cuentas nocionales, que es como una cuenta que yo voy acumulando, que la maneja el Estado, y que yo ahí sí relaciono el aporte con la futura jubilación. Sí. Entonces, un pilar mínimo obligatorio a cargo del Estado y un financiamiento del Estado a partir de fondeos que hacen las personas que tienen posibilidad de ahorrar. Esto es lo que se está pensando y obviamente también se está pensando, obviamente, en la situación de la edad. En todos los países que están generando reformas, como Alemania, ya están subiendo 2 o 3 años la edad. Claro. Eso da un plafón muy importante. Es decir, el aumento de la edad que también es necesario. Ya, inclusive, una persona, 60 mujeres y 65 hombres, tampoco acompaña lo que significa la evolución de la vida. Entonces, claro, es muy posible que subir 2 o 3 años implique una posibilidad de financiamiento de vida. Exactamente. Daniel, gracias. No, gracias a vos y gracias a ustedes. Siempre muy claro vos. Y trato, porque también el tiempo me ayuda. Bueno, hay que prepararse para la reforma entonces. Muy bien, ha pasado el doctor Daniel Pérez, un lujo tenerlo. En este mes de agosto estuvo en 3 oportunidades, Sociedades por Acciones Simplificadas en primer lugar y después tratando las modificaciones en el régimen previsional y también este tema referido a autónomos, algo muy reclamado por los contribuyentes. En la continuidad de este primer bloque vamos a ir al encuentro de Luciana Abate Daga con nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Muchas gracias, Beli, Ramón, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente listos para compartir con ustedes las noticias, como ya los tenemos acostumbrados en este bloque de qué pasó en la semana. Hoy tenemos 2 informaciones importantes. En primer lugar, vamos a hablar de mutuales y una resolución muy importante en cuanto al IVA. Atento al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Asociación Mutual Sancor contra AFIP-DGI sobre acción meramente declarativa de derecho del 14/4/2015, en el sentido de que la ley número 25.920 dispuso la aplicabilidad de las exenciones establecidas en las leyes entonces vigentes, como lo es en la prevista en el artículo 29 de la ley número 20.321, sin efectuar distingos en razón de la actividad, las operaciones por las cuales consulta, incluida la prestación de servicios de salud, se hallarán eximidas del impuesto al valor agregado en virtud de la franquicia consagrada por el citado artículo 29 de la Ley de Asociaciones Mutuales. Esto por un lado. Vamos a pasar ahora a otro tema. Hablamos ahora de la confección de recibos de sueldos digitales a través del sistema Trámites a Distancia, conocido como TAD. Se establece que a partir del 21 de agosto de 2017 deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia, o TAD por su sigla, del Sistema de Gestión Documental Electrónica, los siguientes procedimientos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: autorización recibos de sueldos digitales,
actualización de recibos de sueldos digitales, prestaciones adicionales, recibos de sueldo digitales. Dos noticias muy importantes y actuales compartidas en nuestro bloque de qué pasó en la semana. Agradecemos a Nati Modas, como siempre, por la presencia aquí en Buenos Aires 68, en Santiago del Estero. Seguimos con más programa. Nosotros nos vamos a ir a la pausa agradeciendo a todos los anunciantes que hacen posible semana tras semana este programa. No se muevan de allí, cortita la pausa y después tenemos todavía mucha más información de lo que ha ocurrido en los últimos días y además también al doctor Gabriel Larrabe para hablar del impuesto a los ingresos brutos, un impuesto muy importante en lo que hace a la recaudación de las distintas arcas provinciales, pero también los efectos y controversias que genera. Y justamente este tema es lo que va a tratar el doctor Gabriel Larrabe. Pausa cortita y enseguida venimos. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y como habíamos anunciado tenemos mucha información. Hemos preparado un tema interesante y relevante de los últimos días. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la resolución 340/17, volvió a determinar para este año cuáles son los parámetros de ingresos brutos totales para categorizar a cada una de las entidades según el rubro, según la actividad. Saben ustedes que se toman los ingresos brutos totales anuales promedio de los últimos 3 años, detrayendo obviamente el impuesto al valor agregado, los impuestos internos y también se puede deducir el 50% de las exportaciones. Teniendo en cuenta esto, y allí estamos viendo los cuadros, así quedan categorizadas cada una de las empresas de acuerdo al rubro. En el ámbito agropecuario, la microempresa hasta 3 millones de pesos, la pequeña empresa hasta 19 millones de pesos, mediana tramo 1, 145 millones de pesos y mediana tramo 2, 230 millones de pesos. Industria minera, hablamos ya en millones de pesos, 10.500.000, 64 para la pequeña empresa, mediana tramo 1, 520 y mediana tramo 2, 760 millones de pesos. Comercio, 12 millones y medio de pesos para la microempresa. Pequeña empresa será categorizada aquella que no supere los 75 millones de pesos anuales. Mediana tramo 1, 630 millones de pesos y mediana tramo 2, 900 millones de pesos. En servicios, 3,5 millones de pesos para la microempresa, pequeña 21 millones de pesos, mediana tramo 1 175 millones de pesos y mediana tramo 2 250 millones de pesos, como se ve en el cuadro. Y por último, construcción, microempresa 4,7 millones de pesos, pequeña empresa 30 millones de pesos, mediana tramo 1 240 millones de pesos y mediana tramo 2 360 millones de pesos. Justamente también en lo que hablábamos recién, en la reunión de la Federación Argentina con la Administración Federal de Ingresos Públicos, uno de los temas tratados era que automáticamente se actualice la categoría de la pyme dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema de la administración, un punto que justamente podemos relacionar con el tema que acabo de tratar. Vamos a ir ahora, y justo lo tenemos a nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Pena, aquí, a tratar un tema importante. Anteayer, mejor dicho, salió publicado un muy buen artículo en ámbito financiero referido a la otra presión fiscal, realmente a la presión que ejerce la administración a través de las inspecciones. Contador, es realmente un tema muy importante, estamos con usted. Así es, Beli. Lo que se busca con este artículo es que la idea es que exista una convivencia entre la ley de procedimiento tributario y la ley penal tributaria. Esto es, entre el deber de colaboración previsto entre el artículo 33 a 36 de la ley 11.683 y el derecho a la no autoincriminación forzada prevista en nuestra Constitución Nacional. ¿Qué sucede hoy? Cuando nace la inspección, los inspectores dejan un requerimiento que al final tiene prevé una sanción penal, o sea, es un requerimiento coactivo. Y esto es lo que debería evitarse. ¿Y cuál sería una idea de propuesta? Que al iniciarse la inspección o en el transcurso de ella, el contribuyente tome conocimiento
de que lo que aporta de documentación pueda tener una implicancia penal. Esta sería una idea para una reforma en la ley de procedimiento tributario, que en definitiva lo que debe suceder es la convivencia entre la ley de procedimiento tributario y la ley penal tributaria. Muy bien, gracias contador Ramón Eduardo Pena, excelente explicación. Como se ve, y lo viene explicando hace bastantes programas ya nuestro productor, el contador Ramón Eduardo Pena, y todos nuestros especialistas en materia procedimental tributaria y penal tributaria, la reforma debe ser integral, no solo de impuestos, sino en procedimientos y en todo lo que, por ejemplo, hizo referencia el contador Pena hace unos segundos. Ahora sí, hay que agregar, eso sí, antes de ir al encuentro del doctor Gabriel Larrabe, en cuanto a las reformas, una noticia reciente y muy importante. El ministro de Economía explayó que seguramente dentro de las reformas se va a contemplar la aplicación del ajuste por inflación. Se habla mucho de esto, no se sabe todavía cómo se va a implementar, pero es una noticia que hay que tener en cuenta y que ya ha sido explicitada. Ahora sí, vamos a encontrarnos, como anunciábamos, con el doctor Gabriel Larrabe, una columna muy importante referida a ingresos brutos. Así seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Nos convoca en esta oportunidad una buena noticia, ¿sí? O al menos un futuro promisorio de buena noticia, y que tiene que ver con el impuesto a los ingresos brutos. No es fácil hablar en estos tiempos de impuestos y a la vez de buenas noticias, pero creemos que en el mediano o corto plazo eso se va a materializar. Hablamos del impuesto a los ingresos brutos y no viene el panorama alentador desde el punto de vista de las administraciones, porque es el principal recurso que tienen hoy para solventar los gastos, con lo cual el panorama viene por el lado de los contribuyentes. Muchas empresas se han percatado de una suerte de discriminación que están sufriendo, puntualmente las que se encargan de la producción de bienes, en ese trato discriminatorio que hoy existe y que hace unos cuantos años en los sucesivos códigos fiscales de varias provincias se han materializado con la terminación de exenciones o con la aplicación de alícuotas diferenciales cuando el establecimiento productor no se encuentra en la provincia en cuestión. Esto obviamente que trae un panorama de discriminación y que afecta a principios constitucionales que están plasmados en nuestra Constitución Nacional y que tienen que ver con, por ejemplo, la constitución de aduanas interiores, es decir, si la provincia aplica un impuesto adicional al ingreso de mercadería producida en otra provincia, obviamente que eso es un trato discriminatorio y fomenta una suerte de aduanas internas. Por otro lado también, y bajo este precepto, se viola el principio de igualdad ante la ley, es decir, los contribuyentes deben tener un trato igualatorio a la hora de que se le apliquen impuestos. Y obviamente que esto se ve trastocado. También, y en función a estas características, un principio de libre circulación de bienes a lo largo del país también se ve repercutido. Lo importante y la situación a remarcar es que cada una de las empresas que se ven en esta situación deben claramente definir un objetivo, deben claramente saber cuál es el horizonte en el cual ellos intentan plantear. ¿Por qué? Porque estos argumentos que hoy decimos tienen que ser planteados ante la justicia, tienen que ser planteados en forma ordenada. Hoy existen varios pronunciamientos que están a la espera de una resolución y que tienen que ver, por un lado, con una acción declarativa de certeza, donde la Corte Suprema, aceptando la competencia de este tipo de situaciones, debe determinar si esto es un trato discriminatorio y por ende afecta a la Constitución y es inconstitucional, para que las provincias den marcha atrás y vuelvan a una situación de igualdad ante situaciones de producciones en provincias distintas a las que se vende el producto. También las empresas pueden plantear una medida cautelar, es decir, frenar la aplicación de una alícuota diferencial o la terminación de una exención cuando o a la espera de que la Corte Suprema decida sobre la cuestión fundamental y hasta tanto aplicar una alícuota reducida o usufructuar una exención. Claro que debemos tener la venia de la Corte Suprema en el sentido de que la medida cautelar sea aceptada y me diga si actúe de esa manera hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo de si es inconstitucional o no. Desde luego que en el extremo hay otras alternativas que podemos plantear o otro objetivo, por eso decía, depende de la estrategia y del camino que elija la empresa, porque también podemos hacer la liquidación del impuesto a los ingresos brutos de la forma en que creemos que son nuestros derechos
plenos, es decir, liquidar el impuesto sin considerar las alícuotas diferenciales o con exenciones, pero eso sí, debemos defendernos de manera contundente el día que el fisco venga y nos haga una inspección y nos exija el impuesto que está de alguna manera contenido en el Código Fiscal. Este panorama que se ve alentador, porque entiendo que la justicia va a tomar un camino para el lado del contribuyente en cuanto a que lo beneficie y en cuanto a que se ajuste el impuesto a los ingresos brutos, llevándolo a un impuesto que es acorde a la realidad. Tengamos en cuenta que, si bien decíamos que es el impuesto que le da recursos a la provincia, el principal impuesto que le da recursos, también es un impuesto que afecta a los consumidores finales porque el impuesto se acumula en los precios de los contribuyentes. Entonces el consumidor final paga el impuesto, ¿sí? Y si el bien participa en la cadena de circulación del bien en muchas oportunidades, más incidencia va a tener el impuesto. De la misma manera, desde el punto de vista del empresario, el impuesto también recae de manera perjudicial porque convive con una serie de regímenes de retención y percepción, incluso de los bancos, que hacen que la liquidación del impuesto, el mismo, manifieste saldos a favor, crecientes y constantes. Y si bien son saldos a favor de libre disponibilidad, la realidad es que no son tales porque no se pueden usar para compensar contra otros impuestos. Las empresas pagan patentes y pagan impuesto inmobiliario, pero no es posible utilizar ese saldo a favor para que se usufructe de alguna manera y esos recursos que quedan aislados en la declaración jurada puedan materializarse en algún tipo de ayuda financiera. Creemos que la reforma tributaria que se viene a fines de año y con mucha fuerza el año que viene debe incluir este impuesto, como ya fueron invitadas las provincias, y creemos que si bien la justicia va a dar un panorama alentador cuando resuelva las cuestiones que están en danza y la reforma tributaria también lo va a incluir o debe incluirlo, creemos que el panorama siempre va a ser alentador. Desde aquí, nada más por el momento, creemos que pueden darse buenas noticias en mediano y largo plazo, esperemos que sean así. Nos veremos entonces en la próxima oportunidad. Se está terminando un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, realmente muy entretenido. Ha habido muchísimas novedades en la última semana y las queríamos compartir con ustedes. Y además hemos tenido dos invitados de lujo, una entrevista a cargo de nuestro productor ejecutivo, el doctor Ricardo Ferraro, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también una columna, la que acaban de ver, referida a ingresos brutos, del doctor Larrabe. Todavía tenemos mucha información para dar. Recuerden, para aquellos colegas que no han podido cumplimentar en tiempo y forma la presentación de las declaraciones juradas, impuestos a las ganancias y bienes personales para personas humanas, que les va a llegar la multa, pero además, si todavía no lo han hecho, se está aplicando el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Tributario, pago provisorio de impuestos vencidos. Así que a repasar nuevamente ese artículo. Ya hemos anunciado esto, contador Pena, en programas anteriores, y está en vigencia, está en aplicación. Además, nace la factura T a partir de septiembre, por eso para los turistas, ¿no? Tanto para hoteles como la industria gastronómica deberán emitir factura T a partir de septiembre. Por eso tendremos en los próximos envíos, en los próximos programas, a nuestros especialistas en la materia para tratar un tema tan importante, tan relevante y nuevo, totalmente nuevo en nuestro sistema tributario. También hay muchísimas novedades referidas al régimen simplificado, al monotributo. Recuerden ustedes, el 20 de septiembre es momento de realizar la recategorización, pero además, a partir de ahora y en todos los meses de septiembre, en caso de que el contribuyente no deba recategorizarse, deberá ratificar su categoría. Es decir, como se hace habitualmente, se tomarán en cuenta los parámetros de ingresos brutos, superficie, alquileres, kilowatt consumidos, y deberá recategorizarse en caso de corresponder. Si así no correspondiere, debe ratificar la categoría, es decir, establecer que va a permanecer en la misma, indicándola en el sitio monotributo, en la página de Administración Federal de Ingresos Públicos. En caso de no hacerlo, habrá sanciones, puede llegar por un tiempo determinado, hasta tanto regularice esa situación, a caer su constancia como pequeño contribuyente, así que es muy importante este aspecto. Tengan en cuenta, la categoría A tiene
la posibilidad de ratificar dicha categoría hasta el 20 de diciembre, la categoría B y C hasta el 20 de noviembre, la categoría D y E hasta el 20 de octubre y el resto de las categorías sí o sí deben hacerlo el 20 de septiembre, similar fecha a aquellos que se recategorizan, digo bien. Además, ¿qué otras novedades hay? A partir de octubre todos los pagos en el monotributo son electrónicos. También hay que tener en cuenta que la AFIP puede recategorizar de oficio, empezará a tomar nota, a tomar en cuenta los ingresos, verificando cuentas bancarias, los gastos que puede existir para cada contribuyente y a partir de allí sumar un 20% en el caso de prestaciones de servicio, un 30% en el caso de bienes y con eso realizar la estimación para proceder a una recategorización de oficio o a la exclusión, ¿no? Como ya ocurría anteriormente. Muchísimas novedades en lo que es el ámbito del régimen simplificado. La página de la Administración está muy clara para que todos los contribuyentes lo entiendan y puedan a partir de allí empezar a cumplimentar cada una de estas nuevas obligaciones. Creo que no tenemos mucho más para decir. Hemos tenido, como dije recién, un programa muy completo. Nos vamos a despedir. Gracias, contador Pena, por su participación en el programa y por la producción habitual y ejecutiva en cada uno de ellos. A Ricardo Ferraro, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo también Luciana Abate Daga. Nosotros nos vamos con la frase habitual y los esperamos dentro de 7 días para una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Chao.